Audime conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. Pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia en este día, miércoles de las témporas de Cuaresma. Para muchos seguramente ese tema o ese término de las témporas es muy desconocido, no es tan común, aunque yo en otros tiempos o en otro momento lo he hablado. El tema de las témporas, como el término mismo lo dice, témporas o tiempo, es un tiempo que la iglesia nos da para la penitencia, para el ayuno, para la oración, la mortificación. Las témporas es una forma de santificar el tiempo. Hay 4 témporas en el año. Están las témporas de Cuaresma, como justamente lo estamos celebrando. Están las témporas del Adviento. Están las témporas de septiembre y están también las témporas de Pentecostés. 4 épocas o momentos en el año litúrgico para celebrar las témporas: Adviento, Cuaresma, en Pentecostés y también en septiembre. La iglesia, que esto es una tradición muy antigua, lo ha traído, se ha perdido mucho, ya en el Nuevo Sordo, por ejemplo, no existe, pero en la tradición de la iglesia ha existido y nunca se ha prohibido nada por el estilo parecido. Las témporas es una forma de santificar el tiempo, de invitar al pueblo de Dios a santificar el tiempo. Normalmente se hace en las estaciones del año, es decir, al comienzo de cada estación, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y se hace una semana, es decir, serían 4 semanas en el año. En realidad no es toda la semana, son apenas 3 días. El miércoles, el viernes y el sábado, son esos 3 días, miércoles, viernes y sábado. Y de esos 3 días la iglesia nos invita al ayuno y a la oración, es decir, que hoy es un día de ayuno y también de abstinencia. Pues la relajación de las leyes en la iglesia obliga solamente al ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero en la realidad es que nosotros somos miembros de la iglesia penitente y somos miembros de una iglesia que se sacrifica. Y algunos se relajan tanto que, como la iglesia no me obliga a ayunar, entonces no ayuno. Ofrezca ayuno, ofrezca penitencia, ofrezca mortificación. Y ante todo, las témporas en la iglesia fueron justamente para eso, para que nuestro corazón sea agradable a Dios. De hecho, es una de las peticiones que la Santísima Virgen María hace en Fátima en 1917. Haced penitencia, haced oración por los pecadores, implorad perdón. Eso dice la Virgen María. Y si la Virgen María lo está diciendo en 1917, esto no fue solamente para aquel momento y ya después no. Es para siempre que la iglesia haga ayuno, oración, penitencia, limosnas, haga mortificación. Pues la iglesia nos está invitando entonces a este tiempo a hacer penitencia, y más en la Cuaresma con más razón. Las penitencias, las témporas, para tener claridad un poco del tema, pues son como 3 intenciones principales que se piden. Primero, pues, para darle gracias a Dios por las cosechas, al final por eso de cada estación, para darle gracias a Dios por las cosechas, para pedir perdón a Dios por nuestros pecados, también pues una forma de hacer penitencia, especialmente los viernes, y para pedir a Dios el don del trabajo, porque pues a veces lo que dice la frase popular, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y los que tienen trabajo, ni gracias le dan a Dios porque tienen trabajo. Cuando lo pierden, ahí sí
Se acuerdan de Dios, de pedir a Dios el trabajo. Y pues las témporas, nos dice justamente la iglesia que estas témporas, bien comprendidas y bien celebradas, bastarían para curar al mundo del afán de lucro y de la excesiva ansiedad por la comida, por la bebida, el vestido y todo aquello que le quita la paz al hombre. Las témporas, porque es que vivimos en un mundo tan relajado y tan cómodo que pues nos acomodamos, no hacemos mortificación, no ayuno, no penitencia, no sacrificios, y como todo nos lo traen a la casa, simplemente con un clic consignamos y nos envían la comida a la casa, consignamos y pagamos el recibo, y vivimos tan cómodos que no queremos sacrificio. Y eso no es lo que Dios, o mejor, eso no es lo que Jesucristo nos ha enseñado. Jesucristo nos ha enseñado a hacer penitencia, a hacer mortificación. Ayunó 40 días, 40 noches. Nosotros, la iglesia, también tenemos que hacer ayuno y hacer mortificación. Y hoy más que nunca lo tenemos que hacer por la iglesia. Es que la cuaresma, estando en el tiempo de la cuaresma, pues la iglesia nos invita a eso, a renunciar a algunas cosas o a algunos gustos que debemos cumplir, que algunos gustos que nos gusta y debemos nosotros cumplir con otras cosas que no nos gustan. Renunciar, por ejemplo, a la comida, renunciar a las pantallas, al teléfono y todas estas cosas que nos quitan tanto tiempo. Eso gusta, pero hay que renunciar a eso. Y hay que cumplir otras que no nos gustan, como rezar el rosario de rodillas, como hacer un ayuno, sacrificarnos, desprendernos de algo que me gusta, que lo quiero mucho, y se lo doy al otro. Entonces son, en pocas palabras, una forma de renunciar a lo que me gusta y cumplir con lo que no me gusta. Esa es la cuaresma. Y dentro del tiempo de la cuaresma, estas témporas se nos invitan a la penitencia, a la oración, a la limosna, pues hoy lo tenemos que hacer por la iglesia, porque a veces pensamos muy egoístamente, es por mis pecados, algunos por mucho, por su familia, por su hijo, por su esposo, su esposa, y ya, pero no se hace por los sacerdotes, no se hace por los obispos, no se hace por la santificación de la iglesia, no se hace por salvar almas. No podemos pensar egoístamente, tenemos que pensar por los que no saben hacer un ayuno, por los que nadie les ha enseñado, o por los que sabiéndolo viven acomodados, dejando la responsabilidad tan grande que tienen especialmente sacerdotes, obispos, cardenales, que la responsabilidad es muy, pero muy grande. Que nosotros no podemos tener una vida tan cómoda, tan normal como cualquier parroquiano por ahí, que va a misa todos los días, y como no me exigen ayuno, no me exigen penitencia, entonces no lo hago. Si la iglesia se está destruyendo, la están destruyendo los masones. ¿Y cómo evitamos eso? Cristo lo dijo, esa clase de demonios se saca con ayuno y oración. ¿Cómo sacamos, expulsamos los masones de la iglesia? Con ayuno y oración, con sacrificios, con mortificación, absteniéndonos de. Y esta, de alguna manera, tiene que ser la característica de la iglesia fiel. Si nosotros decimos o queremos ser parte de la iglesia fiel, porque algunos se autodenominan remanentes, nadie les ha dicho que son remanentes, dice yo soy remanente. ¿Quién te denominó remanente? Más bien demuéstralo con tus obras que eres parte de una iglesia fiel. Y ahí sí podremos decir que el Señor lo tiene a bien y yo sea parte de esa iglesia remanente. Pero mientras yo no lo demuestre con mi vida, con mis obras, pues no puedo decir me autodenomino y sin saber si en verdad lo soy. Más bien demostrémoslo como Cristo justamente nos lo enseña, el esposo de la iglesia hizo ayuno, mortificación, murió por amor a su esposa, la iglesia. Nosotros, miembros de la iglesia, tenemos que retribuirle ese amor a Cristo, haciendo mortificación, renunciando entonces a nosotros mismos por salvar la iglesia. E insisto, hoy más que nunca, por los sacerdotes,
Tenemos que renunciar a cosas a veces muy elementales, como escuchar música, a la comida, que me gusta esto más que lo otro. Deje lo que le gusta y coma tal vez lo que no le gusta, hasta por salud, y eso le va a ayudar un poco en mortificación por la salvación de muchas almas. Pues esta primera semana de la Cuaresma, que es semana de témporas, o tiempo de témporas, la iglesia entonces nos invita a que nosotros hagamos o le dediquemos un tiempo a orar, especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los seminaristas, por los futuros sacerdotes, los candidatos al sacerdocio. ¿Y qué tenemos que hacer? Ofrecer un ayuno por los sacerdotes, ofrecer un ayuno por los seminaristas, ofrecer una penitencia, ofrecer un sacrificio, una limosna por la santificación de los sacerdotes. Ante todo se tiene que ofrecer es por eso, por la santificación de los que van a ser sacerdotes, de los que ya estamos en el ministerio, especialmente de los que tienen una responsabilidad mucho más grande en la iglesia. Y ese ayuno, ese sacrificio que hagamos, es para que tengamos sacerdotes santos, sacerdotes sabios, no lobos y no hipócritas. Porque hoy la iglesia está llena de lobos disfrazados de oveja, hipócritas, que algunos conociendo la teología y la doctrina de la iglesia y prefieren hacer otra cosa, predicar otra cosa, no les importa Cristo, no les importan las ovejas. Pues necesitamos entonces en la iglesia hacer sacrificios, necesitamos una iglesia penitente y todos nosotros bautizados, miembros de la iglesia, estamos invitados a eso, a hacer sacrificios. Pues las témporas en la liturgia de la iglesia son días que nos recuerdan ese tiempo antiguo en la iglesia, donde ahí surgieron justamente santos sacerdotes, surgieron santas religiosas, matrimonios santos, hijos santos. Y si esta es una semana para orar por las vocaciones sacerdotales, pues veamos que en otra época se oraba y hoy, lamentablemente, que hay sacerdotes, tal vez sí los hay, pero no tan santos. Y necesitamos por eso ofrecer muchas limosnas, sacrificios, penitencias, ayunos. Y las primicias, que de alguna manera son las limosnas también que se ofrecen, es una forma de decir, me desprendo de esto, lo mejor de la cosecha, para dárselo a Dios. Lo mejor de la cosecha del pueblo de Dios o de una familia son los hijos, son las hijas. ¿De dónde salen los sacerdotes? ¿De dónde salen las religiosas? De un matrimonio, de una familia que ora, que hace penitencia, que hace oración, que se sacrifica y que enseña a sus hijos a orar, enseña a sus hijos a amar a Dios, a amar la iglesia, a orar por los sacerdotes, a sacrificarse. No es que me gusta más este juguete, no, en penitencia no lo vas a usar y vas a utilizar el que no te gusta. Así enseñamos a los pequeños a que también hagan ciertas penitencias y de ahí entonces van a surgir sacerdotes, van a surgir religiosas. Eso es lo que se le ofrece de alguna manera a Dios. ¿Cómo se obtienen entonces de las familias sacerdotes y religiosas? Pues haciendo penitencias, renuncias, mortificaciones, actos de mortificación, dominándonos a sí mismos. Tenemos que dominarnos, tenemos que aguantarnos. Es que me gusta esto. No, domínese, domine su voluntad, tenga fuerza de voluntad, ofrézcaselo a Dios, una oblación a Dios. Y esto de alguna manera, cuando venga la tentación, o mejor, cuando venga el diablo con su tentación, podamos resistir y como ya estamos fortalecidos en Dios, le podemos aplastar la cabeza a la serpiente, al diablo. Pues es tiempo para orar, para hacer ayuno, para hacer muchas limosnas, la Cuaresma. Pero esta semana de témporas, especialmente el miércoles como hoy, el viernes y el sábado, la iglesia nos invita a eso. Yo hablo desde la tradición de la iglesia, al ayuno, a la abstinencia. Miércoles de témporas, hoy, viernes de témporas, pasado mañana,
y el sábado de témporas también. La iglesia nos invita, de ahí tendremos frutos de santidad, tendremos sacerdotes santos, matrimonios santos, tendremos frutos de conversión en la iglesia, y ahí estará la iglesia fiel, la iglesia purificada, la iglesia santificada, la iglesia esposa de Cristo, como Cristo su esposo santo, la iglesia también santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In hoc sacro jejunio, Vacant praetorium. quadragenario, Cor tuum regnabit, O Maria. scrutator al